MSR Puerto Norte. Vivir en un balance perfecto. Piscina, solarium, gimnasio, paseos recreativos. Tu vida en otro nivel. msrpuertonorte.com. Banco Coinag, más de 40 años, junto al agro, la industria y el comercio. www.bancocoinag.com. Banco Coinag, el banco de la región y la gente. La elegancia para la mujer y el hombre están en Brunos, Calzado e Indumentaria. Lo mejor para vestir a la moda. Encontranos en nuestras redes, Facebook e Instagram. brunosindumentaria.com. WhatsApp 0341-284-9793. Brunos, Calzado e Indumentaria. Nueva dirección, Rioja 1076, Rosario. Smart River, un nuevo medio de comunicación con toda la información exclusiva sobre puertos, logística y negocios. Smart River, noticias y cultura portuaria, desde el corazón del polo agroexportador al mundo. Visítanos en smart-river.com y seguinos en nuestras redes sociales. MSR Puerto Norte. Vivir en un balance perfecto. Piscina, solarium, gimnasio, paseos recreativos. Tu vida en otro nivel. msrpuertonorte.com. Y vamos a hablar de este consenso, podríamos decir, del acuerdo con el FMI, por eso nos vamos a poner en contacto directamente desde el Congreso con Germana Figueroa Casas, diputada nacional de Juntos por el Cambio, para que nos traiga un poco más de información. Hola Ger, ¿cómo estás? Nati Mejía Saldaña te saluda. Hola, ¿cómo estás, Nati? Bien, la verdad que bien. Bueno, decíamos, ¿no? En este momento desde el Congreso, si bien lo dijimos al principio, en la editorial de Fabrizio, el programa es grabado hoy jueves, en este momento siendo las 3:30 de la tarde, todavía, bueno, no comenzó o sí comenzó. Bueno, contanos un poco en qué situación están. Ya comenzó, así que bueno, mientras se escucha de fondo que está hablando una diputada, salí para hablar con ustedes. Bueno, gracias, agradecerte. Bueno, ¿en qué grado de acuerdo se llegó, por lo menos, en la previa a la sesión? ¿Cuáles son el estado de las cosas que nos puedas contar? Bueno, hubo un dictamen conjunto que salió de las comisiones de presupuesto y finanzas, son dos comisiones, pero que se trabajaron juntas, y se logró un dictamen donde se autoriza la posibilidad del endeudamiento, pero no se avala desde el Congreso el programa que se está llevando a cabo, que se acordó, digamos, donde no tuvimos ninguna participación. Esa era una de las discusiones que tenía, porque nosotros no podemos avalar, por ejemplo, que las provincias aumenten los valores inmobiliarios como se plantea, o que haya aumento de impuestos, o que se bajen algunos gastos en lugar de otros. Bueno, por eso es que nosotros planteamos sí a evitar el default, por una cuestión de responsabilidad, pero no avalar el programa. Todos Juntos por el Cambio estaba con esa idea de evitar el default, porque en algunos momentos parecía que un sector de los halcones empujaba a que esto no prosperase. ¿Puede ser? Mira, se plantearon un montón de cosas mientras se esperaba que llegara. Ten en cuenta que el acuerdo se anunció que se iba a mandar y no se mandaba. Entonces nadie sabía muy bien de qué se trataba. Así que hubo estados de ánimos varios, posiciones varias, desde un bloque, desde otro, dentro de los mismos bloques. Pero bueno, finalmente se llegó a un consenso, que eso es importante, ¿viste? Cuando es una coalición no es fácil ponerse de acuerdo. Antes de ir, porque después te quiero preguntar qué proyectan para el Senado, que es también un tema interesante. Le recordamos a la audiencia que este preacuerdo se va a aprobar en la Cámara de Diputados y después va a pasar pasa al Senado. Al Senado, exactamente, Nati. Ahora,
Bueno, vos ayer tuviste una intervención, me pareció interesante, donde mencionaste estos puntos que recién hiciste alusión, pero me gustaría que puedas explayarte un poco más, sobre todo con la cuestión de déficit, porque tengo ahí algunas preguntas para hacerte, Germana. Bien, sí, cuando me tocó hablar ayer, se vienen planteando muchas cosas, entonces tratamos de brindar distintos puntos de vista. Y yo lo que planteo es que esta cantidad de déficit que venimos teniendo, que son constantes, menos en 4 o 5 años, desde hace más de 30 años que siempre tenemos déficit fiscal. Y el déficit fiscal se financia o con emisión monetaria, que termina generando inflación, o se financia con endeudamiento. Entonces, había tenido acceso a unos números de una fundación que calculó cuándo el gasto público pasó del 30% del PBI. Hasta el 2008 en Argentina habían sido de 20 y pico % del PBI el gasto público. A partir de ahí aumentó a más de un 30%. Y sacó una cuenta de cuánto dinero era entre 2008 y 2015 que se había sobrepasado por encima del 30%, para ver qué resultado, comparar con el resultado que había tenido. Y eran 558.000 millones de dólares, lo que se había gastado por encima del 30% de este gasto. Es alusivo, no es que uno lo pueda recuperar ni nada, pero digo, habiendo aumentado toda esa cantidad de dinero el gasto público, ¿por qué sigue habiendo pobreza? ¿Por qué no tenemos toda la infraestructura que tenemos que tener? ¿Por qué nos pasa eso como país? Porque teóricamente, si uno gasta de más, pero lo invierte bien, tendríamos que estar excelente, y no lo estamos. Entonces, empezar a tomar conciencia de que uno no puede gastar siempre más de lo que le ingresa. Y también hemos llegado, en mi opinión, a un tope, y de otros economistas, a un tope de presión tributaria, que es enorme, y hay que contar como impuesto a la inflación, que es un impuesto a la gente que gana, tiene ingresos fijos o tiene dinero guardado en pesos. Entonces, entre todo esto, se hace inviable. Eso es lo que a mí me preocupa y lo que no veo que con este programa se vaya a solucionar. Ya lo personal, digamos. Ahora, Germana, estoy de acuerdo en muchas de las cosas que decís. De todas formas, entre el 2015 y el 2019, se intentó, por ejemplo, afrontar el tema de la inflación sin emitir moneda. O sea, una visión monetarista decía que si uno emite moneda genera inflación. Sin embargo, la inflación se disparó, se devaluó muchísimo el dólar, se devaluó el peso, mejor dicho, acompañado de una devaluación aparte internacional del dólar, en fin, toda una serie de circunstancias que hacen a este mundo tan inestable como el que tenemos y estuvimos hablando en el programa. Pero también los créditos llegaron, había esto que ustedes llaman, mayor interés del mundo en darle créditos a la Argentina, y las obras no se hicieron, y la infraestructura no mejoró, y después se hicieron los PPP para hacer autopistas, y eso tampoco dio éxito como ocurrió en otras partes del mundo. ¿Qué es lo que falla? Te doy la pregunta a vos, te la devuelvo. ¿Qué es lo que falla entonces, por lo cual esto está como está? Bueno, por eso te digo, el problema es fiscal. No es solo no emitir. Si el Estado sigue gastando más de lo que le ingresa, va a pasar lo mismo. Ahora, no voy a coincidir con vos porque sí no se llegó a hacer todo lo que se pretendía, pero sí hubo obras de infraestructura, sí hubo cambios que se vieron, pero bueno, eso es opinable. Vos podés decirme que no. De cualquier manera, siempre vamos a reconocer que hubo un fracaso porque no se logró bajar la pobreza y porque no se lograron lo que se buscaba económicamente. Fíjate que bajar el déficit primario recién se logró el primario, que todavía tenías que seguir pagando intereses, etcétera, a fin del 2019. O sea que no se lograron los objetivos. Y hay que hacer reformas que son muy duras, pero no podemos seguir así. ¿Y esas reformas por dónde irían, Germana? Bueno, fácilmente hay que bajar gastos políticos desde ya, hay que bajar lo que gasta el Estado, pero hay que... A ver, yo te puedo dar
posición personal, ¿no? Yo creo que el sector privado está ahogado. Si uno no deja que crezca el producto, o sea, digamos, el producto bruto es lo que produce un país en un momento determinado. Si eso no crece, si no aumenta las exportaciones, no vamos a poder, o sea, yo no pretendo bajar, por ejemplo, ya demasiado bajas están las jubilaciones, esos son gastos importantísimos que hay que hacer. Pero mientras vos tengas que seguir ayudando a gente porque no tiene trabajo, lo que hay que hacer es crear trabajo. Y para crear trabajo hay que dar las condiciones, hay que dar confianza y sobre todo hay que dejar de, como te digo, de ahogar. Yo no puedo creer que se cierren, por ejemplo, las exportaciones de carne con lo que necesitamos divisas. Los necesitamos. Entonces hay que tratar de que el país se inserte más todavía en el mundo. Faltó un montón y yo no lo voy a negar a eso, ¿no? Si no, obviamente seríamos gobiernos si hubiera funcionado todo como debía. Pero realmente me parece que siempre estamos pateando la pelota para adelante, todos. Germana, bueno, agradecerte por toda esta información. Como bien dijiste, saliste recién de ahí, de la sesión, ¿no?, del Congreso para poder charlar con nosotros. ¿Se estima más o menos un horario de finalización en el día de hoy? Perdón, pero justo gritaron acá. Disculpan, pero es como que pasa gente, gritaron, no llegué a escuchar. No hay problema. Si se estima, Germana, algún horario de finalización en el día de hoy. No, pero debo contarte que recién dijeron que hay unas manifestaciones afuera, sí, que estuvieron tirando piedras, así que no sé qué va a pasar con eso. Bueno, Germana, por el horario, te digo. Agradecerte y seguramente nos volvemos a contactar para que nos des más info. Bueno, muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Interesante conversar con la diputada. Sí. Es uno de los cuadros técnicos que tiene Juntos por el Cambio más importante de la ciudad. Sí, la verdad que ¿Y ¿le puedo decir algo? ¿Qué? Lo que quiera. Depende. No, yo se lo digo. Usted no se haga cargo de lo que yo digo. Pero para mí, Germana tiene fundamentos técnicos mucho más amplios y más profundos que lo de Luciana Laspina. Digo, para comparar entre dos cuadros interesantes de Juntos por el Cambio. Bueno, no, igual en eso opino como vos, Mauricio. En esto opino como vos. La verdad que sí, tuve la posibilidad de charlar varias veces con Germana y la verdad que es una persona muy formada. Así que acá nos dice el productor, vayan cerrando. ¿Cerramos? Cerramos. Hasta el próximo bloque. De boca en boca, cada vez más gente en más lugares elige comer alfajores sin culpa. Porque no es solo un alfajor, es un sin culpa. Pedilos en tu kiosco. Sin culpa. Las promociones de Mamina. El miércoles es tu día. Disfruta de los mejores sándwiches y postres con un 20% de descuento. Hacé tu pedido todos los miércoles. MSR Puerto Norte. Vivir en un balance perfecto. Piscina, solarium, gimnasio, paseos recreativos. Tu vida en otro nivel. msrpuertonorte.com. Seguimos en 52 minutos, momento de presentarla a ella. Está Moira Cristiá con nosotros, historiadora, investigadora. Bueno, tienes un currículum muy amplio, no vamos a decirlo todo, pero realmente, bueno, felicitarte por todos tus estudios y sobre todo también por la presentación de este tercer libro, que es del cual, bueno, queremos hacer un poco hincapié y hablar. Acá lo voy a mostrar en cámara, acá se ve bien, lo voy a mostrar en cámara. Este libro que se llama, bueno, Proyectando un País desde Rosario, y con Fabri dijimos, queremos saber un poco bien de qué se trata. Acá me pide Juan que lo mostremos bien. Ahí estamos. Perfecto. Bueno, y agradecerte obviamente por estar con nosotros en 52 minutos, Moira. Bueno, antes que nada agradecerles a ustedes por invitarme. Como decías, es mi tercer libro, pero es un libro muy personal. No es mi investigación, digamos, en curso como investigadora de CONICET, sino que es más bien un proyecto familiar y personal que tiene que ver con mi profesión, pero que también tiene que ver con otras búsquedas personales y que quiere hacer un aporte a la ciudad
y a todas las personas que puedan interesarse por esta historia, por esta vida y en realidad por las vidas y los colectivos en los que participó mi abuelo, porque digámoslo todos, claro, la dificultad de este libro es que el personaje, la biografía, el personaje que yo hago la biografía es mi abuelo. Entonces yo tenía también esta contradicción y esta dificultad, este desafío de cómo hacer convivir mi mirada de historiadora con mi relación personal con el personaje. Y de hecho, al empezar el proyecto, no quería ser yo la que escribiera el libro, por esta contradicción. Y después me di cuenta que podía hacer convivir esas dos voces y que podía ser también ese el fuerte del libro y convocar a través de ese lugar. Así que perviven y conviven esas dos voces, que son la mía, digamos. Claro, la tuya como nieta y como historiadora. Ahora, sí, muy interesante porque el nombre del libro nos hace pensar en la ciudad y nos hace pensar también en cuestiones nuestros déficits, ¿no? Total. Teníamos una ciudad que peleó en su momento por ser capital de la Argentina, teníamos medios de comunicación que eran la herramienta intelectual para ese objetivo, teníamos una clase entre burguesía y aristocracia que aportaba un montón en la ciudad. Bueno, ¿hoy cómo está todo eso? Bueno, creo que hay, digamos, justamente la búsqueda de este libro no es hacer de esa vida y de esas experiencias un objeto de museo. Siempre fue pensado justamente como la posibilidad de estas experiencias, capitalizarlas para pensar el hoy y poder proyectar. Por eso ese título convocante y participio presente, que es... un título muy atractivo. Que no es, claro, que es hasta qué punto estas experiencias nos pueden dar herramientas para pensar la situación de la ciudad, la situación del país y de la región, porque también muchos de los proyectos tenían que ver con la articulación regional y las críticas que siguen siendo vigentes sobre el centralismo porteño, sobre la necesidad de desarrollar las distintas regiones, darle lugar a los empresarios y a las producciones de las distintas regiones y de las distintas ramas. El momento cúlmine de la vida de mi abuelo fue dirigir la CGE, que es la Confederación General Económica, de la que todos conocemos por Helber, que fue la figura principal. Sin embargo, mi abuelo fue parte de todo ese proceso desde la fundación de la CGE y llegó entre el 68 y el 70 a dirigirla. Es decir, que también esta historia nos habla de todo ese proceso de los empresarios de distintas regiones que se reunieron y fueron un actor político fundamental en ese momento. Los años del desarrollismo, ¿no? Donde Totalmente. Esa idea de proyectar a la Argentina y a las distintas regiones como una potencia, con esa energía, con toda esa gana de comerse el mercado internacional, ¿no? Totalmente, totalmente. Y después la reflexión del libro tiene que ver también no solamente en una vida, como decía, sino en esos colectivos y esas formas de articularse dentro de distintos territorios, porque mi abuelo participó en la organización del barrio de la zona norte de Rosario, en una asociación que en principio era de comerciantes e industriales de la zona norte, que finalmente en pocos años devinieron una entidad mayor, vinculando a distintas organizaciones sociales, bibliotecas populares, clubes y distintas escuelas, distintas entidades de la región para impulsar proyectos que pudieran mejorar la región y que se extendieran también fuera de las zonas, tratando de impulsar, por ejemplo, la fundación de escuelas. Por eso hay una escuela hoy que tiene el nombre de mi abuelo. Y también hay, Moira, un edificio emblemático en la zona norte, Totalmente. que aparte era impresionante la cantidad de gente que había porque el boxeo estaba también en su auge absoluto. Contanos un poco de eso. Sí, de esa misma articulación, de lo que primero fue esta asociación y luego la Junta de Entidades de la Zona Norte, surgió la idea de la necesidad de crear un estadio, que fue el primer estadio cubierto de la ciudad, el Estadio Norte, y que fue en un momento de auge del box, tanto en
en la ciudad como en el país, estuvo a la par del Luna Park, o sea, traía los mismos espectáculos, fue realmente un lugar de congregación, de distintos espectáculos, en ese momento también de este lugar principal que tuvo el box. Bonavino creo que estuvo peleando ahí, hubo un problema con esa pelea, se armó quilombo, pero eso para otro momento. ¿Nati? Moira, quería saber, bueno, la gente que está del otro lado, los televidentes que tienen ganas de adquirir o de conocer más sobre el libro, ¿cómo pueden hacer? ¿Está a la venta en algún lugar? Bueno, sabemos que la semana pasada se hizo la presentación oficial. Sí, el lunes pasado fue la presentación en Homo Sapiens. La editorial que lo publicó es Homo Sapiens, así que pueden adquirirse ahí y en otras librerías de la ciudad. También invito y convoco a que pueden acceder a un pequeño video que está en YouTube que preparamos para esa ocasión, que fue el lunes, y que intenta también mostrar distintas facetas de este personaje que, como les estaba contando, nadó en distintas aguas. Claro. ¿No? ¿Cuánto tiempo te llevaste, ¿no?, en la realización de este material? Empezó, el proyecto tiene muchos años. En 2015 hice un primer intento que lo dejé caer por darme cuenta de las dimensiones que tenían, y a partir de 2018 empecé a copiar entrevistas y trabajo de archivo, y gracias a la pandemia, porque algunas cosas me generó un espacio, me abrió un poco la agenda para poder escribirlo, así que y fue publicado el 2021. Bueno, muy interesante, la verdad, porque si algo le falta a la ciudad es un poco de empuje, de un plan, de proyecto. Dijémonos que Cristian hasta planificó vías subterráneas, ¿no es cierto?, sí, para la ciudad de Rosario. Totalmente. Hay un folleto que él armó con todo ese proyecto bajado, digamos, a un contenido de difusión, que fue el proyecto de subterráneo, en el que estaba pensado absolutamente todo, desde los costos al modo de financiamiento. Es del año 56 y en ese momento el subterráneo en Rosario era posible, como decía el folleto. Bueno, agradecerte, Moira, por estar con nosotros, y seguramente te volvemos a convocar para que nos cuentes un poco más acerca, bueno, de todos tus trabajos. Así que gracias. Muchas gracias a ustedes.